¿Cuál es la base de los grupos de vida? ¿Y de qué manera se trabajan? ¿Y por qué trabajamos con grupos de vida? Y acá es el título de la enseñanza de hoy, el ADN del discipulado, ¿no? Creemos que en la base de todo lo que hacemos nosotros en el ámbito de la cristiandad, tiene que tener como base el discipulado. Porque el Señor lo dijo, ¿no? En Mateo 28, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces yo me veo que a donde yo vaya, lo que tengo que hacer es discípulos. Estoy en casa, mientras crío a mis hijos, estoy haciendo discípulos de ellos. Mientras estoy con mi familia, ¿qué hago? Discípulo. Voy a mi trabajo, a lo mejor ellos no se han convertido todavía, no han hecho una oración de fe, pero en la medida que yo y los principios de Dios los estoy discipulando. Por eso entendemos que la base de nuestra iglesia o de la cristiandad debería ser el discipulado. Y ahora vamos a ver qué es el discipulado. Si Dios nos mandó a ser discípulos y espera de nosotros que seamos sus discípulos, tenemos que tener un buen concepto del discipulado. Y por eso vamos a ver en esta noche. Discipulado, ¿qué significa? El problema es que para unos el discipulado significa una cosa y para otros el discipulado significa otra. Estamos hablando de lo mismo, pero cada uno tiene conceptos diferentes. En cuanto a las cosas cristianas, a veces nos ocurre lo mismo. Hablamos de una cosa, pero cada uno tiene un concepto diferente. Para algunos, discipulado es venir aquí todos los domingos, es recibir el mensaje y volverse a su casa. Y ese es su concepto de discipulado. No tengo nada en contra. Pero para otros tenemos otro concepto de discipulado. Por eso les quiero exponer lo que para nosotros debería ser el concepto de discipulado. Primero, ¿por qué debemos hablar de discipulado? Porque Dios quiere salvar a todas las personas, ¿no? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Se perdió el gobierno de Dios sobre la tierra. Y Dios quiere traer salvación a todos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos tienen que proceder al arrepentimiento? Todos. Entonces, en Portugal hay 47.500 personas que todavía no han procedido al arrepentimiento. Entonces yo me hago esta pregunta y esta demanda. ¿A quién el Señor le va a pedir cuenta por los 47.000 personas que viven en Portugalete? ¿A los que viven en Italia? ¿A los que viven en Argentina? ¿A quién le va a pedir cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere traer salvación a todas las personas. Y también lo que le decíamos recién en Mateo 28, que el instrumento para traer salvación a todas esas personas no es otra cosa que el discipulado. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. En ese momento no había el concepto de iglesia, en ese momento todavía no estaba el concepto que nosotros vemos hoy, de lo que es una reunión de iglesia natural como la que conocemos hoy, pero sí estaba el concepto de discipulado. Por eso necesitamos volver al concepto original de Dios, que para traer salvación a todas las naciones, Él nos dejó un método de trabajo, Él nos dejó un modo de trabajar, que es el discipulado. Fíjense lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Este versículo dice, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, ¿para qué nos ha dado Dios el Espíritu Santo? ¿Para qué nos ha dado ese poder? ¿Para que oremos por los enfermos? También. ¿Para que liberar a los oprimidos? También. ¿Para tener fortaleza cuando estoy débil?
También, pero ¿para qué nos dio poder? Para ser testigos. Para hacer discípulos. O sea que la función principal del Espíritu Santo en nuestra vida es capacitarnos para ser testigos. Además me va a ayudar en mis debilidades. Además me va a ayudar en mis enfermedades. Además va a traer libertad a mi vida. Pero la función específica del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es para que le seamos testigos. Para que hagamos. Tenemos al Espíritu Santo, la podemos usar en otras áreas de nuestra vida. Pero la función específica del Espíritu Santo es para darnos capacidad para serle testigos y hacer discípulos del Señor. Ahora les voy a hacer una comparación, porque se acuerdan que al principio yo les decía que tenemos por lo general paradigmas en nuestras vidas. Paradigmas son pensamientos, creencias, ¿no? Y eso nos limitan, ¿no? Entonces vamos a derribar hoy un paradigma que nos va a ayudar. Nosotros tenemos el paradigma de Marco el Evangelista, ¿sí? Esto para nosotros sería lo natural. Si quisiéramos convertir a todo el mundo entero, podríamos pensar que necesitamos muchos grandes evangelistas y de esa manera predicar el evangelio del reino del Señor y así podríamos ser testigos y hacer muchos discípulos. Marco el Evangelista predica a 1 millón de personas por año. ¿Sí? Él gana a 1 millón de personas por año. ¿Cuántos quisieran hacer eso para el Señor? ¿No? Quisiéramos alcanzar 1 millón de personas por año. Quiere decir que Marco el Evangelista tiene que predicar a 2.740 personas por día. O sea, 2.740 personas por día se tiene que convertir con Marcos, el super evangelista, para que al fin de año él pueda tener 1 millón de personas. ¿Sí? En cambio, por el otro lado está Clara que es una hermana de la iglesia, ¿no? Mientras Marco el Evangelista predica y se convierten con él 1 millón de personas al año, o sea, mira, 2.740 personas por día, tenemos a Clara, una hermana de la iglesia, que cada día discipula a una persona. ¿Y al año a cuántas va a ganar? A una persona en todo el año. Porque ella todos los días discipula una. Mientras Marcos gana 1 millón de personas al año, Clara gana a una sola persona al año. Eso sería bueno. O sea que acá somos 4, 8, 10. O sea que si nosotros fuéramos Clara, en este año tendríamos que ganar a una persona. Seríamos 20 a fin de año. Entonces, si fuéramos Marco, imagínate, ¿no? 20 millones de personas. Seguimos. Si cada año Marco gana de personas, al cabo de 10 años, Marco va a evangelizar a 10 millones de personas. ¡Wow! ¡Qué super evangelista, Marco! Mientras que si Clara evangeliza, alcanza a una persona por año, en 10 años va a alcanzar a 512 personas por año. ¿Por qué? Porque si Clara evangeliza a otra y esa vuelve a evangelizar a otra, o sea, el año que viene, al año siguiente, no es solamente Clara, es Clara y su discípula. ¿Me explico? Entonces al siguiente año ya no van a ser 2, van a ser 4. Si esos 4 al próximo año evangelizan a 4, son 8. Si esos 8 al siguiente año evangelizan a 8, son 16. Si hacemos así, al cabo de 10 años, si te fijas en el orden así, en 10 años, Clara a 512 personas. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, ya es demasiado complicado todo. Estoy hoy. En 10 años, Marco el Evangelista ganó a 10 millones de personas. Mientras tanto, Clara alcanzó a 512 personas en 10 años. Digamos, ¿quién es mejor acá? Marco, ¿no? Ganó mucho más. Eso es en 10 años. En 10 años, 10 millones de personas, como si Marcos hubiera evangelizado la ciudad de París. Toda París la ganó Marcos. En cambio, 512 personas
es como una iglesia normal, ¿no? Una iglesia linda, grande. De hecho, esa foto es nuestra iglesia en Argentina, que más o menos por reuniones hay 550 personas, ¿no? Entonces, mientras que Marcos ganó toda la ciudad de París, Clara ganó una iglesia mediana, grandecita, al cabo de 10 años. Al cabo de Marcos ya ganó a 20 millones de personas, como la ciudad de Nueva York. En cambio, Clara, si esos 512 vuelven a trabajar a otros 512 y así se van multiplicando, van a ganar a 524.000 personas, como si fuera la ciudad de Málaga. Al cabo de 34 años, Marcos ganó 34 millones de personas, como la ciudad de Tokio. En cambio, Clara, si ellos siguieron el trabajo de discipulado, va a alcanzar el mundo. Más de 8.500 personas, porque son dos métodos diferentes. Mientras que Marcos está desarrollando su evangelio a través de agregar personas, él siempre tiene que ganar a más de 2.700 personas por día. En el otro concepto estamos multiplicándonos. El secreto del discipulado es que yo me multiplico. Entonces la tarea no solamente depende de mí en la predicación, sino que cuando yo gano a uno, ahora somos dos. Y estos dos van a ganar a 4, y estos 4 van a ganar a 8. Entonces es un trabajo exponencial, y cada día vamos a ganar a más personas. Si seguimos así, podemos ver y preguntarnos quién es más eficaz, si Marcos, el super evangelista, o Clara, ¿no? Y por supuesto que la ganadora es Clara, porque Clara ganó a todo el mundo al cabo de 34 años. Suena un poco complejo así los números y todo, pero quiero que quede claro que por qué el discipulado es el método que dejó estipulado Jesús para alcanzar a este mundo. Porque si nosotros como iglesias trabajamos el discipulado, es posible alcanzar a todos. Porque si nosotros, como decía al principio, tenemos nuestros paradigmas de que necesitamos muchos grandes predicadores como Marcos que ganen a 1 millón de personas por año y que es el único modo de alcanzar a este mundo, nos dimos cuenta que es imposible. ¿Por qué? Porque además, ¿cómo va a terminar la vida de Marcos si todos los años tiene que ganar a 1 millón de personas? Destruido, no va a poder vivir. Pero en cambio, el discipulado es un método, primero, que es exponencial. Nos va a permitir llegar a todo el mundo. Marcos no puede estar en todo el mundo. En cambio, si nos empezamos a multiplicar, sí podemos llegar a todo el mundo. Además, es mucho sacrificio y necesita de muchas capacidades. No todos podemos ser como Marcos, el evangelista que veíamos aquí en el gráfico. Pero en cambio, todos podemos ser como Clara, de ganar a una persona por año. Ni por mes. Una persona por año. Entonces aquí va mi pregunta. Nadie está esperando que ganemos a 1 millón de personas, ni a 1000, ni a 100 por año. De lo que estamos diciendo es que tenemos que discipular a una persona nueva por año. Y de esa manera vamos a poder hacer discípulos. Y vamos a poder cumplir con la misión de alcanzar el mundo. Porque si cada uno de nosotros los cristianos cumpliéramos esa misión, más o menos se entiende que 1/3 de la población del mundo conocen a Jesucristo. Fíjate vos, 1/3. Si todos nos pusiéramos a trabajar en haciendo y obedeciendo el mandato del Señor Jesús de hacer discípulos, la tarea ya se terminaría en poco tiempo. El problema es que nosotros, los hijos de Dios, no cumplimos la tarea de hacer. Por eso ese es mi trabajo principal. Yo siempre me pregunto, ¿a quién estoy discipulando? Independientemente de mi tarea como pastor, independiente de mi tarea como misionero tal vez, pero yo me pregunto, ¿a quién estoy discipulando? Entonces yo cada vez que me encuentro, me lo hice en Italia y lo hago aquí en España, lo hice en Argentina por muchos años, yo decía, ¿a quién estoy discipulando? Más allá de lo que yo pueda predicar el día domingo. Entonces siempre estoy durante la semana con 1 o con 2 personas en una tarea de discipulado. Nos vemos en un café, o nos vemos en la casa de alguno, o nos podemos ver en el trabajo, pero en algún lado yo necesito hacer
la tarea de discipulado. Porque primero que nada, cumplo con el mandamiento del Señor de hacer discípulos, ¿no? Aunque lo pueda hacer como pastor, pero ahí lo estoy haciendo personalmente. Y segundo, porque me hace bien a mí conocer a las personas que tienen. Y de esa manera, seguir haciendo la tarea, continuar haciendo la tarea de hacer discípulos. El modelo entonces usado por Jesús para alcanzar el mundo no fue otra cosa que hacer discípulos. Fíjate, el Señor Jesús podría haber vivido 40 años aquí en la tierra. Y si hizo todo lo que hizo en 3 años, imagínate si hubiera vivido más tiempo acá, ¿no? En la tierra. Pero Él se quiso ir. Él decidió que se tenía que ir y que la tarea la íbamos a tener que continuar nosotros. ¿Por qué? Porque Él entiende que el método es el discipulado. No dependía la obra solamente de Jesús, aunque Él hizo, nos dio en su muerte, nos trajo resurrección y vida a cada uno de nosotros, pero entendió que nosotros debíamos continuar con la tarea del discipulado, desde los primeros discípulos hasta los días de hoy, y de aquí en adelante tenemos la tarea del discipulado. Claro, la tarea del discipulado tiene algunos problemas, los cuales tenemos que intentar resolver y que en esta noche vamos a tratar de exponerlos. Algunos problemas son los límites, la multiplicación, la definición y la práctica. Los límites, ¿qué quiere decir? Que cuando yo quiero ser Marcos, el evangelista que tiene que multiplicar, evangelizar a 1 millón por persona, me trae cansancio, me agota, no puedo llevarlo adelante. Porque ¿cómo hago para evangelizar a 1 millón de personas al año? Es muy difícil. Pero en cambio, si tengo que discipular a 1 persona al año, es más fácil. Es accesible. No me tengo que ocupar de 10 ni de 100. Tengo que ocupar de discipular a 1 persona. De esa me tengo que poner en cuidado. Por 1 persona tengo que orar. Tengo que conocer a esa persona. Tengo que orar por sus necesidades. Tengo que tengo que estar cuando esa persona está en debilidad. Yo le tengo que ayudar y acompañar. Yo tengo que ser como su pastor. ¿Me explico? Me transformo en su pastor personal. Porque yo estoy al cuidado de esa persona. También es frustrante. ¿Cómo hago para predicar a 1 millón de personas? Es imposible. Pero en cambio, si me tengo que ocupar de una persona, es más fácil y más accesible. Y segundo, por el tema de la responsabilidad. Fíjate, no se ve bien tal vez. Allí, fíjate en la imagen que está en el medio, hay un niño cruzando la calle, ¿no? ¿Quién dejaría que un niño cruce una avenida así solo? Ninguno, ¿no? Porque sería irresponsable. Cuando nosotros predicamos así masivamente, sin un sistema o un manejo del discipulado, nos transformamos como en esa imagen. Evangelizamos mucho, pero luego dejamos a niños atravesando la calle o la avenida, porque no hay quien los cuide. Entonces, cuando yo estoy discipulando a la persona, le estoy acompañando en su crecimiento. No solamente le predico el domingo y lo dejo que él haga las cosas a su modo, sino que luego lo voy acompañando. Cuando él no entiende las cosas, se las puedo explicar. Cuando le vienen situaciones de debilidad o incertidumbre, yo se las puedo explicar, lo puedo acompañar. Entonces, hacemos un trabajo de crecimiento responsable con las personas. Primero, el problema es de limitación. Lo segundo es de multiplicar o de escalar. Acá el punto es este. Si nosotros crecemos y no tenemos un cuidado integral de las personas que se van convirtiendo, cada uno va a crecer a su modo, ¿no? Y acá está la figura de la pizza, ¿no? ¿Cómo se llama la pizzería esta grande que es por todos lados aquí? Domino's. Bueno. Si no hubiera una receta o un modelo, cada lugar haría la pizza a su modo. Acá, ¿qué se hace con el tema de franquicias? La idea es que todos hagan la misma pizza. Y ahí está el punto, porque en cada lugar va a haber un cocinero diferente, un horno diferente. El problema es poder llevar a una gran escala el trabajo de la misma manera. Entonces, como veíamos en la imagen al principio, Marcos, si todos los días, todos los años predica y alcanza 1 millón de personas, ¿cómo hace para que todos lleven el mismo nivel de desarrollo espiritual? Es muy difícil.
va a depender de esas personas solo. Pero en cambio, cuando ahora nosotros trabajamos en el uno a uno, ese nivel de calidad espiritual va a ser mucho más transferible, porque ahora soy yo con esa persona. Es más fácil poder darle a conocer el mensaje del Señor, es más fácil transmitirle los principios bíblicos de Dios. Entonces, escalar el mensaje del Señor a esa persona, a uno, es mucho más fácil que si somos 100 o miles. Por eso el discipulado es el modelo usado por Dios. ¿A cuántos discípulos eligió el Señor? A 100 discípulos. Si hubiera elegido a 100 discípulos, hubiera ganado más personas. Pero él eligió ¿cuánto? A 12. Porque él se dio cuenta que hay un límite de capacidades. Y aunque él era el Hijo de Dios, Jesucristo, él dijo, yo no voy a poder multiplicar más. Y eligió solamente a 12. Y de esos 12, uno le salió mal, ¿no? Pero bueno, no es que le salió mal a él. Hubo unas decisiones malas decisiones que tomó Judas. Pero él eligió un número alcanzable, en donde él podía manejar. Por eso nosotros decimos que tenemos que tratar de trabajar en el discipulado, porque es ahí a donde yo puedo transferir cosas, es ahí a donde yo voy a estar tranquilo y voy a poder cuidar la vida de la otra persona, voy a poder hacerlo con responsabilidad y no voy a tener el problema para multiplicarme en eso. Por eso Jesús eligió solamente a 12. Multiplicar para hacerlo de forma responsable y sana. El modelo que usó Dios es la familia. Si nos volvemos al principio de los orígenes, ¿qué le dijo a Adán y a Eva? Bueno, ahora que está en la tierra, juzguen, fructificad, multiplíquense y sojuzguen la tierra. El modelo de escala fue la familia. Y a través de la familia, ¿cómo se siguió escalando? En otras familias. Entonces cuando el hijo crece, ¿qué hace? Tiene otra familia, de acuerdo a cómo lo crió su padre, y su madre, él ahora va a llevar adelante a su familia. Entonces eso se va traspasando de hijos en hijos. Entonces a veces hasta nosotros no, porque mi papá, mi nona hacía las cosas así, y yo las hago así. ¿Por qué? Porque sigue todavía traspasándose los modelos de Dios. En cambio nosotros hoy hemos elegido el modelo de Marcos. Una gran cantidad de personas, y parece que eso es éxito, parece que eso es el modo de ganar al mundo, de hacer discípulos, cuando en realidad el modelo que Jesús nos dejó a nosotros y Dios es a través de familias, es a través del discipulado, es a través de los grupos pequeños. Si queremos ganar a Portugal, no tenemos que tener un gran ministerio que evangelicemos a 1000 personas por año. Bueno, si Dios quiere, va a tener sus costos. Pero el modelo más sano es a través de las familias y de los grupos pequeños, es a través del discipulado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mi familia? Ganar a otra familia. Yo como persona, ¿qué tengo que hacer? Yo, persona, hombre, ganar a otro. Duplicarme en otra persona, ganar a uno, discipular a uno en ese año. Y así, después multiplicarnos de esa manera a tener un crecimiento sano. En cuanto a lo que es definición, y como hablaba al principio, necesitamos poner en claro algunas definiciones. Marcos 3, 14 y 15 dice, y estableció Jesús a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué dice que los llamó Jesús? ¿Para echar fuera demonios y sanar la enfermedad? ¿Para que tuvieran autoridad? ¿Para qué los llamó Jesús? Para que estuviesen con él. Hay otro versículo, Hechos 4:13. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El secreto del discipulado no es tanto la gran autoridad que nos puede dar el Espíritu Santo, que nos da autoridad. No son tanto los milagros que podemos hacer por la obra del Espíritu Santo o los que vamos a liberar, sino el hecho de estar con Jesús. Y eso es lo importante.
Por eso podemos tener como definición que discipulado es el proceso relacional de acompañar a una persona en su desarrollo para alcanzar los propósitos de Dios en su vida. Multiplicamos en otros del mismo modo. Entonces, ¿qué es discipulado? Cuando yo hablo de discipulado, o vamos a empezar a predicar sobre el discipulado no es otra cosa que estar con otros. Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él. Si vos querés ser un discípulo de Jesús, ¿qué tenés que hacer? Estar con Él. Estar con Jesús. No que te leas todos los libros, no que te vengas a todos los cultos y a todas las reuniones, sino que lo importante es que estés con Jesús. Porque si no, lo otro va a ser solamente un asistente, o si no, solamente va a ser un leedor de libros, un lector de libros. Acá lo importante es estar con Jesús. Y créanme que uno se da cuenta cuando las personas están con Jesús y cuando no. Fíjate lo que leíamos recién en Hechos, que los gobernantes, los religiosos, se daban cuenta y se maravillaban que eran hombres del vulgo, hombres sin letras, se les notaba que habían estado con Jesús. Las personas se dan cuenta cuando le hablas de lo que tú tienes de Jesús o solamente le hablas palabras. Por eso necesitamos estar con Jesús, porque ahora soy discípulo de Él. Pero si quiero hacer discípulos a otras personas, como dice, y Él nos envió que vayamos y hagamos discípulos, ¿qué tenemos que hacer con las otras personas? Estar con ellos. Sin duda que cuando estás con ellos, tal vez un día le vas a tener que predicar, un día vas a orar por su necesidad, tal vez otro día le vas a corregir algún error que él tenga, alguna debilidad, pero lo que tener un discípulo es estar con él, pasar tiempo con él. Yo hoy aquí en Bilbao tengo a dos jóvenes que estoy discipulando, si se podría ponerle un nombre, ¿no? En este sentido. Y yo paso tiempo con ellos. Entonces, todas las semanas en lo posible, o al menos cada 15 días, nos reunimos a tomar un café y pasamos entre 2 o 3 horas juntos. A veces siempre llevo una palabra, pero a veces hablamos de alguna situación que pueda haber surgido durante la semana, alguna necesidad puntual, y cuando tenemos la oportunidad, aplico. Y muchas veces me ocurre que lo que yo traía para compartir con ellos es justo lo que ellos necesitaban en ese día. Pero ¿qué hago? Estoy con ellos, paso tiempo con ellos. No espero verlos el domingo aquí, aunque algunos los veo aquí el domingo, pero paso tiempo con ellos, porque eso es el modelo en la práctica de discipulado, es cómo podemos practicar el estar con, para poder desarrollar la vida personal de otras personas. Necesito practicar más que nada el estar con las personas. ¿Qué podemos practicar del modelo estar con según Jesús utilizaba con Jesús? Acá te transformo la pregunta. ¿Cómo estaba Jesús con los discípulos? ¿Qué era estar con Jesús en el modelo de Pedro, Juan, Jacob? ¿Qué hacían? Comían con Él, caminaban con Él, trabajaban con Él, iban al templo con Él, oraban por los enfermos con Él. Todo el tiempo estaban con Jesús. De esa manera, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que estar con Él. Tenemos que tener una vida espiritual continua con Jesús. No solamente cuando puedo separar un tiempo en el día para orar o para leer la Biblia. Constantemente tengo que estar con Jesús. En una manera relacional, constante y frecuente. Cuando voy a salir para el trabajo, cuando voy a salir para hacer una tarea, cuando voy a cocinar, cuando voy a hablar con mi esposa o con mis hijos, tengo que estar con Jesús y Él me va a ir dirigiendo. Del mismo modo, de esa forma, tengo que practicar el estar con mis discípulos.
Tengo que estar con ellos. Por supuesto no le voy a poder dedicar todo el día a mis discípulos, pero tengo que estar en contacto con ellos, saber qué están viviendo, qué están pasando, en qué momento les puedo ayudar, cuándo puedo orar, tal vez cuándo lo puedo dejar solo, porque fíjate Jesús, a veces los acompañaba y a veces los dejaban que ellos hicieran y se equivocaban, pobrecito, ¿no? Y después iba Jesús y les solucionaba las cosas. Pero es el modelo para hacer el discipulado. Estar con las personas. ¿Cuánto hemos practicado de este modelo de discipulado? El discipulado no es una enseñanza. Estamos animando a que podamos abrir los grupos de vida en nuestras casas. Eso nos va a ayudar a estar con los hermanos, a conocernos qué está pasando, a escucharnos, a ver cuáles son las situaciones que estamos viviendo, a ver cómo podemos escuchar a otros que todavía no pueden venir a la iglesia, pero también le podemos estar discipulando, a pesar de que todavía no vienen aquí al templo. Necesitamos practicar el discipulado de estar con las personas como lo hacía Jesús. Y esto también nos da, si leyéramos en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12, y dice así: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos, como dice, con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, dice el apóstol Pablo. Tanto llegamos a quererlos. Y recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles de una carga, dice Dios, y ustedes me son testigos de cómo nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa y irreprochable. Sabe también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama, y a su gloria. Dice, los hemos tratado como a sus propios hijos. Entonces, el discipulado, el estar con otra persona, no es otra cosa que esto mismo que dice el apóstol Pablo. Tener un cuidado con ternura y con amor. Yo no puedo tratar a un discípulo estrictamente, con dureza, con rigidez. Si el mismo Pablo dice, los hemos tratado con ternura. Y algunos dicen que Pablo era bastante duro, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo trataba con ternura? Porque así como Jesús nos trata a nosotros, nosotros tenemos que tratar a nuestros discípulos. Dice con grande afecto, con entrega total, con trabajo y con fatiga. A veces no estamos cansados para ir a trabajar o a escuchar a un discípulo o a alguien que tiene un problema o una situación, pero lo tenemos que hacer con trabajo y con fatiga en la vida de nuestros discípulos. Predicar el Evangelio, pero también comportándonos santo, justa e irreprensiblemente, exhortando, consolando y encargando de andar dignamente. De este modo tenemos que trabajar el discipulado. No es solamente ir un día, dejarle un versículo bíblico, orar por su necesidad y nos volvemos a casa. Es un trabajo de entrega completa. A veces me he tenido que dedicar horas, a veces han sido pocos minutos, a veces después en el trabajo del discipulado te das cuenta que un día tú estás un poco flojo, un poco débil, y el hermano que es tu discípulo, él te termina enseñando a ti, y Dios lo usa para fortalecer tu vida, porque es un trabajo recíproco. Así cuando tú das, también vas a estar recibiendo, juntos nos edificamos. Estar como, según 1 de Pedro capítulo 2 versículos 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay un montón de beneficios y costos para la madre y para el niño que recién está lactando, ¿no? Recibir todos los nutrientes,
el niño se está alimentando, está creciendo, no solamente recibe el alimento, sino que cuando le da el pecho, le da la leche, la madre también le da afecto, le da cariño. Pero ¿cuánta dedicación le da una madre a ese niño recién nacido? Tiene un costo, una inversión de tiempo. De esa misma manera tenemos que tratar a nuestros discípulos. Tiene un costo crecer. Tiene un costo ganar a otras personas. No es que vengo, lo traigo el domingo a la iglesia y el pastor. Tiene un costo llevarlo en crecimiento y en desarrollo a los que recién vienen al Señor. Porque son, dice, como niños lactantes que necesitan la leche espiritual. De esa manera tenemos que brindarnos y darles tiempo a esas personas. Y no solamente darle el alimento, sino una relación de afecto. Empiezo a tener cariño por mis discípulos. Lo empiezo a amar. ¿Por qué? Porque le estoy dedicando de mi tiempo y porque para mí es importante. De esta manera tenemos que dar y desarrollar el estar con. Sí. No, digo, esto que estás diciendo ahora es relacionado con un grupo de vida. En una reunión con muchas personas, o eso es en privado antes de la reunión y después. No, esto tiene... Cuando yo incorporo el discipulado a nuestras vidas como el eje de la iglesia, lo voy a desarrollar en los grupos de vida, lo voy a desarrollar en mi casa y lo voy a desarrollar el domingo en la iglesia. Fíjate, mañana hago el grupo de vida en casa y viene una persona nueva. Invito a mi compañero de trabajo. Él tiene necesidades, todavía no conoce mucho del Señor, no viene al templo, pero está viniendo al grupo de vida. Entonces yo le estoy discipulando, le estoy dando la leche espiritual. Viene a casa, le escucho sus necesidades, oramos por su familia, le damos algún principio bíblico en el grupo, oramos por él y él se va a su casa. Hasta la próxima semana. Tal vez después de unos días lo veo en el trabajo o lo encuentro por el barrio cuando estoy haciendo las compras o caminando y tengo una relación con él. Voy estrechando lazos. Le puedo llamar por teléfono. Estuvimos orando por tu hijo que estaba enfermo. Está mejor, gracias por la oración. Entonces empezamos a estrechar lazos con él. Con el correr del tiempo, no solamente que viene el grupo de vida, sino que poco a poco empieza a venir los domingos a la reunión. Entonces lo veo en casa, durante la semana oramos por él, le damos la leche espiritual, oramos por su situación y nos estamos conociendo, pero el domingo lo vemos en el templo. Y acá fortalecemos y cerramos los lazos que tenemos durante la semana. Entonces el discipulado no tiene un solo ámbito, sino que en cada ámbito en que nos vemos, él se va estrechando y fortaleciendo la relación de discipulado. Lo veo en todos los ámbitos, en el templo, en las casas y cuando estamos en el uno a uno. De esa manera el discipulado es constante. Por eso Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Estaban todo el tiempo. Ahora no vamos a tener, si en la célula o en el grupo de vida, ahí estoy con él. Cuando nos vemos por la calle, ahí estoy con él. Y cuando nos reunimos en el templo, allí también. Y juntos vamos creciendo para el Señor. ¿Qué problema tiene esta foto? ¿Qué problema tiene esa foto, no? ¿Y pasa eso aquí o no? Nos pasa, ¿no? Que hemos crecido y todavía estamos esperando que nos den la leche espiritual. Todavía estamos esperando que venga alguien y me dé el alimento que yo necesito. Cuando en realidad tendríamos que invertir el rol. Nosotros empezar a alimentar a otros con la leche espiritual que viene del Espíritu de Dios. Por eso el discipulado nos ayuda no solamente a cumplir con el mandamiento de Dios, sino a cumplir con nuestro rol. Dejar de ser, por eso como decía, dejen, el apóstol Pablo, dejen la leche espiritual, no sigan más niños fluctuantes, crezcan. No por estar en el púlpito, no por ganar popularidad, crezcamos para cumplir nuestro llamado, que es dar de crecimiento a otros, dar alimentos a otros, y de esa manera cumplir con el propósito del Señor de hacer discípulos
a todas las. Porque el discipulado es un día a día. El discipulado no puedo venir aquí y darte un curso de discipulado y ya está. El discipulado es algo que empieza un día y no se termina más. Tal vez por situaciones de la vida no vamos a estar con todas las personas para siempre, ¿no? Yo he tenido discípulos que tuve que dejar en Argentina, otros que he dejado en Italia, otros que he venido acá y los he dejado en otros lugares y ahora no están conmigo porque las circunstancias de la vida nos van cambiando. Pero no quiere decir que yo tenga que dejar de hacer discípulos. Constantemente tengo que buscar a quién alimentar y a quién discipular.